Bueno, vamos a empezar ahorita. Yo creo que ya entró también mi hermano Edgar y ya empecemos. Shalom, mi hermano Edgar. Bueno, estamos leyendo Juan capítulo 12, versículo 24, el que menciona, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, más si muere lleva mucho fruto. Ahora, de acuerdo a lo que estamos haciendo en la lectura, nos menciona que el grano de trigo, si no cae en la tierra, dice que muere, solo queda. Más si muere, quiere decir, más si muere la tierra, lleva mucho fruto. Este versículo es un poquito complejo acerca de lo que quiere dar a entender o lo que nos quiere explicar. Entonces, en el versículo 24 te dice, de cierto os digo, es algo verdadero decir, que si el grano de trigo no cae en la tierra, entonces está diciendo que el grano que no cae en la tierra es guardado en un alfolí o es puesto en algún almacén. Ya no sirve, ya sea que no sirva para alimentación, o sea que no sirva para sembrar la tierra. Por eso dice que si el grano de trigo no cae en la tierra, solo queda. Pero el trigo cumple una función muy importante dentro de las escrituras. Pero dice la otra parte, pero si muere, esa parte de que si muere lleva mucho fruto. Entonces quiere decir que sí, la tierra debe de dar fruto. Esa es la importancia de cuando un grano cae en la tierra, que lleve fruto. Ese fruto que debe de dar debe de ser a 30, 60 o un 100%. No todo el trigo da el fruto de acuerdo a lo que nosotros esperamos. No todo el campo da el fruto necesario. Entonces, para ir descifrando la parábola, necesitamos nosotros ir poniendo mucha atención acerca de lo que va a suceder a continuación en los versículos en los cuales se va a sembrar este trigo. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la semilla. Hace una expresión que esta semilla tiene que morir. En ambos lugares tiene que morir. Pero una muere en el, la otra no muere en el campo. Por eso ella menciona y dice así: si el grano de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, más si muere, mucho fruto lleva. Ahora, voy a invitarlos a que hicimos la lectura, voy a invitarlos a que leamos el versículo 23, porque la relación es lo que dice el verso 23 en adelante. El Mesías les dijo, Yeshua les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo de sea glorificado. Entonces el Hijo del Hombre tenía que ser muerto, pero no nada más está refiriéndose a él, sino a todo aquel que representa esta imagen del muerto. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, mas si muere lleva mucho fruto. El Mesías, al igual que sus discípulos, la mayor parte de ellos, que se está refiriendo a ellos. Él se está refiriendo al grano de trigo que cayó en la tierra. Acordémonos que la tierra es a la que se le enseña la palabra. Entonces este grano de trigo, cuando menciona no cae en la tierra, cuando no cae, dice solo queda, más si cae en la tierra, mucho fruto lleva. El Mesías, acerca de esta parábola, nos está manejando que tiene que morir. Entonces, el versículo 24 y 25 nos hace una mención de que tiene que morir. Y tiene que morir en la tierra. Y es de cuando cae en la tierra donde lleva mucho fruto. Pero no todo da el fruto o necesario. Por eso el verso 25 dice, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, Yeshua lo hizo. Y como los apóstoles lo hicieron, dice así, para vida eterna la guardará. Por eso se está refiriendo al grano de trigo. Pero hay trigo que no cae en la tierra y hay grano de trigo que cae en la tierra. El que cae en la tierra, ahorita les voy a dar la explicación literal para que veamos los versículos que están explicando esto. El trigo que no cae en la tierra es los que escuchan nada más y no enseñan la palabra.
El grano de trigo que cae en la tierra es la representación del Mesías y de todos aquellos que han enseñado la palabra. Por eso él dice, el que ama su vida la perderá y el que perdiere o aborreciere su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Por eso el Mesías citó esta parábola, porque el Mesías sabía que tenía que dar su vida por aquellos que eran sus hermanos, por aquellos que eran su pueblo. Por eso este grano de trigo, descrito en las Escrituras, el grano de trigo es aquel que oye la palabra, la pone por obra, pero hay gente que no cae en la tierra, en otras palabras, que no anuncia la palabra en el campo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, en el cual nos describe la parábola. Mateo capítulo 13, versículo 24 hasta el versículo 30. Por favor, esta es la parábola acerca del que siembra la palabra. Por eso él es el que siembra la palabra y él menciona que todo ese grano de trigo son los hijos del reino. Todos son los hijos del reino. Versículo 24 al versículo 30. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces ese trigo tendría que ser juntado y puesto en su granero, menciona alfolí. Este grano de trigo, el cual menciona que se siembra, pero siempre va a haber enemigos que siempre enseñen la cizaña, enseñen la mentira, enseñan al trigo corromperse. Pero el Hijo del Hombre sembró esa semilla, sembró esa enseñanza. Él fue. Si nosotros leemos el versículo en el cual menciona quién es el trigo, acordémonos que en la parábola del trigo. En la otra parte de la parábola no describe con seguridad, pero vamos a leer el versículo 38, por favor. Esta es del versículo, vamos a leer desde el 36 hasta el 38, por favor. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí no les describe que es el trigo, pero nos describe el verso 36 que le declaró la parábola de la cizaña y el campo. Esa parábola del cizaña y el campo le dice, dijo, el que siembra la buena semiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y dice ahí, la buena semilla o la buena simiente son los hijos del reino. La buena simiente son los hijos del reino. Las son los hijos del malo. Entonces ahí es donde dividimos a la parábola en el cual el son todos los hijos del reino, todos, no hace acepción de nadie. La diferencia que el Mesías está refiriendo les dice que cual de estos siervos
que menciona el libro de Juan 12, 24 al 26, describe: el que ama su vida, dice, el que me ama el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acuérdense que la forma de honrar es lo que es importante acerca de la parábola. Los siervos reciben esta gran bendición del Padre. Por eso le dice, si el grano de trigo no cae en la tierra, como dice la parábola, sino que en el granero o en el alfolí, la otra parte no es puesta en el granero ni en el alfolí, se pone en el campo para dando simiente. Ahora, de acuerdo a esta simiente que hemos estado viendo, este trigo, la primera carta a los Corintios nos enseña que el trigo tiene que ser sembrado, tiene que ser puesto, tiene que morir, no, el grano de trigo no tiene que quedar. Por eso habla de la resurrección. La resurrección es parte importante de esta semilla, porque le comenta acerca de este grano, de este tipo de semilla. Es importante entender entonces que esta semilla tiene que morir. Como describe el libro de los Hebreos, todo hombre tiene que morir, así también la semilla tiene que morir, pero esta resurrección no se da de esta manera. Voy a invitarlos a que vean primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34, versículo 38, del 34 al 38 de la primera carta a los Corintios 15. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Elohim le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ajá. Entonces el verso menciona que no sea uno necio acerca de lo que piensa acerca de la semilla. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra hablo. Me dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Es ahí donde nosotros entendemos que primero tiene que morir. No lo que tú siembras, no lo que tú siembras, eso es lo que se vivifica. Necio. Lo que tú siembras no vivifica, sino muere antes. Lo que se siembra no se siembra el cuerpo que ha de salir, sino en el grano desnudo, acaso de trigo o de algún otro grano. Ya del grano de trigo, porque es algo de lo que se describe en muchas de las parábolas. Mas Elohim le da el cuerpo como quiso a cada simiente su propio cuerpo. De acuerdo a ello, el libro de los Hebreos dice que todos los hombres tenemos que morir. Todos tenemos que morir, pero no todos van a morir. Es ahí donde a ese mensaje de los Corintios dice: aquí un misterio, no todos dormiremos, mas seremos transformados. Pero hablando acerca de la resurrección, nos habla y nos pone ejemplos acerca de las semillas. Esto es lo importante acerca de las semillas. Entonces, él hace esta expresión: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino moriré antes. ¿Qué es lo que agarramos? Nosotros agarramos una semilla de trigo y la sembramos en la tierra. Por lógica no va a salir una semilla o van a salir muchas semillas de trigo, o no va a salir algo semejante al trigo cuando lo siembras. Cuando muere, brota aquel grano, porque es una forma de la sepultura. Cuando el trigo lo metemos a la tierra, él muere, y en ese momento sale una planta, sale la hierba. En el momento que sale la hierba, empieza a salirle su flor. Esa que le sale empieza a dar fruto.
pero no todas dan el mismo fruto. Entonces el grano de trigo, cuando lo metemos, tiene que salir aquello, no lo que se siembra, lo que se vivifica. Por eso le está diciendo necio. Nosotros debemos entonces entender que cuando alguien muere, no se va a levantar eso que se sembró. Tiene que ser algo diferente. Pero al final de cuentas, en la escritura nos describe que ese es el grano de trigo. Nosotros somos ese grano de trigo si guardamos sus mandamientos. Aquel que no guarda los mandamientos es la cizaña. Creciendo juntamente, crece en el mismo grupo, crece en la misma enseñanza, crece de acuerdo a las enseñanzas que están escritas en la palabra. Todos vamos creciendo juntamente en el conocimiento de la palabra, pero no todos persistimos en ella. Es ahí donde nosotros decimos que una persona puede estar enseñando bien, pero no todos estamos entendiendo lo que está diciendo. Dentro de ellos va a levantarse la misma cizaña. Por eso le preguntaron a aquel hombre, le dijeron al hijo del hombre, ¿no sembraste en tu campo? Si él fue el hijo del hombre, como describe el versículo 36, el hijo del hombre es el que sembró la simiente, entonces ¿dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo la falla? Porque él dice, mas vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Allegándose los padres de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, el hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos y la arranquemos? Y él le dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranques también con ella el trigo, dejad justamente crecerla, lo uno con lo otro hasta que venga la siega es el fin del mundo. El tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos, mas recoged el trigo en mi alfolí. El trigo es que se pone en el alfolí, la diferencia es que el trigo unos cae en la tierra y otros no caen en la tierra. Por eso cuando le dice, más si muere, en el libro de Juan, nos hace esa expresión porque es en realidad, porque él dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, más si muere, de ambas maneras está muriendo. Regresemos a Juan capítulo 12, verso 24. De ambas maneras tiene que morir el grano de trigo. La diferencia es que uno muere en la tierra y el otro muere solo. Muere solo porque el grano de trigo no sirve después de un tiempo para ser sembrado. Si nosotros agarráramos el trigo después de varios años, después de 10 o 20 años, no estuvo en un lugar cuidado, no estuvo en un lugar almacenado adecuadamente, cuando lo pongamos en la tierra, aunque siembre uno todo ese trigo, no va a salir absolutamente nada del campo. Él menciona que ambos van a morir, la diferencia es que uno se queda en el alfolí y el otro se muere. De cierto os digo, capítulo 12, verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, muere, queda solo. A la gente, al pueblo, que ha conocido la palabra, ha guardado sus mandamientos. Estos no son cizaña, esto es el pueblo que está guardando su palabra, y la persona que ha guardado la palabra ha alcanzado las promesas de la vida eterna. Este es el pueblo que escuchó y puso por obra. Este es el grano de trigo que no cae en la tierra y se queda solo, muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces ese es el fruto que nosotros estamos buscando. Ese es el fruto que nosotros estamos buscando de aquellos siervos. Pero no todos los siervos dan el fruto de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Entonces nosotros cuando leemos este tipo de parábolas, pareciera ser que son fáciles. Al menos cuando muchos leemos este versículo de un solo versículo en parábola.
No es fácil explicarla porque desde el punto de vista a veces no hacemos meditación acerca de lo que está diciendo, porque nos corta la relación, pero si muere, nos está diciendo que si muere en la tierra, entonces le está diciendo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, y ahí está diciendo que no está cayendo, en el otro dice, pero cae, como diciendo, si muere, lleva mucho fruto. Y sabemos que un grano de trigo en estado correcto es enterrado en tierra, va a dar mucho fruto. De lo contrario, nunca dará el fruto que nosotros esperamos. Alfonso. Por eso el maestro decía esta expresión, que uno muere en la tierra y el otro no. Pero todos son hijos del reino, como dice Mateo capítulo 13, en su versículo 38. El campo es el mundo, la buena simiente que es el trigo son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. Sí, mi hermano Miguel. Normalmente tenemos como que, no sé los presentes, pero normalmente yo tenía, o siempre habíamos relacionado con que el Mesías era ese trigo, ¿no? Era ese grano de trigo, pero no tiene nada que ver, ¿no? Sí, realmente el grano de trigo no es uno, son muchos. Por eso él está expresando en la parábola. Si el grano de trigo dice es el mundo, ¿a dónde se siembra la palabra en el mundo? Por eso el mundo dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos que mucho de este grano que se siembra, nuevamente cuando sale ese fruto de ese principal que fue enterrado, que fue el Mashiach, que fue ese primero que anunció, después de él tenía que dar fruto, pero no todos dan el fruto indicado, no todos dan el fruto adecuado. Por eso la parábola dice, el campo es el mundo. Por eso él describe que él amó de esa manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros estamos buscando, es lo que tratamos de entender en la parábola. Que no es estar únicamente enseñador, eso se está refiriendo únicamente al Mesías. Se está refiriendo en un aspecto general. Aunque sea una parábola de un versículo, para nuestros días esa parábola de un versículo tiene algo más que complejo, algo más que difícil, porque no es algo que está diciendo a la ligera, tiene una gran profundidad en enseñanza, porque cuando nosotros no conocemos el campo, muchos de nosotros pensan que lo que estás arrancando es trigo, y resulta que es cizaña porque no trae nada de trigo, pero es idéntica la hierba, es idéntica. Para aquellos que saben trabajar el campo, diferencian entre la cizaña y no son pero para mucha gente tú la ves, el trigo y la cizaña es idéntica, es exactamente igual. Por eso le dice, ¿quieres que la arranquemos? Dice, no, no sea que arranques juntamente el trigo de la cizaña, tiene la misma figura y la misma forma que el mismo trigo. Y por eso le dice, ¿quieres que la arranquemos? ¿Quieres que la cojamos? Y dijo, no, no la cojan. Deja crecer juntamente lo uno con lo otro. Muchas veces nosotros vemos, voy a poner un ejemplo, una comparación, en el cual cuando nosotros vemos este tipo de cosas, vemos que realmente no alcanzan a entender o no alcanzan a ver acerca de la parábola. Porque muchas veces vamos a entender que en una familia de 5 personas se integran a un grupo religioso, pero los padres son de mal testimonio, los hijos son de mal testimonio. Si tú arrancas al padre y a la madre, vas a arrancar también a los hijos. Es algo que muchas veces ha pasado en la historia y hoy en día en la historia. Muchos creen en la palabra, pero no todos se entienden acerca de la palabra. A veces algunas personas, de acuerdo al viendo en una familia, pueden estar escuchando, pueden estar oyendo, pero no todos están poniendo atención a lo que se está diciendo. Entonces muchos se reúnen porque el papá se reúne, pero los hijos no se están aprovechando la importancia de esto, no lo están aprovechando. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos para entender cada uno de los que escuchamos la palabra, hacer este propósito de ir comprendiendo y poner por obra. Si realmente queremos llegar a la estatura de
del trigo para podernos levantar en la vida. Pero él está diciendo en la parábola, el campo es el mundo. Y a ese fue al que vino. A eso vino el Mashiach. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él pierda. Por eso dice que amó al mundo. Pero el mundo no lo ama en la figura de lo que hace. De tal manera amó al mundo. ¿Para qué? ¿Por qué amó al mundo? Porque mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El propósito de él es de que todos procedamos a conocimiento. El mundo no entiende su palabra. Está describiendo la carta de Juan en su capítulo 17, que nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Por eso Mashiach alzaba su voz al Padre y le decía, estos están en el mundo, mas no son del mundo. No te pido o no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo no tiene una relación con el Padre, porque el Mesías no vino a condenar al mundo, vino a salvar el mundo. Pero el mundo será juzgado de acuerdo a sus obras, porque muchas veces oyendo no ponen atención acerca de ello. El mundo, Capítulo 17 del... el mundo Ajá, puede te escucho. El mundo puede existir de manera paralela, siendo de manera paralela a Elohim, siendo responsable de sus propios actos y por lo tanto ser responsable de sus propias consecuencias, ¿cierto, no? Porque al final los que van a ser salvados son los que hayan creído, nada más. Van para muerte, ¿no? Sí, de acuerdo, entonces, de acuerdo, el mundo lo amó porque quiere que todo él se arrepienta, que todo procedan al arrepentimiento. Él no vino a condenar al mundo. Capítulo 7, primero, antes que nada, del versículo 5 hasta el versículo 24 nos describe claramente que el mundo es sacado el pueblo de Elohim. En otras palabras, ese pueblo que está sacando es el trigo. Los que no aceptan la palabra, esos son la semilla, los hijos del malo. El mundo se quedará con ellos y Mashiach se llevará a los suyos. Por favor, capítulo 17, verso 5 hasta el versículo 24, por favor. Claramente el mundo lo amó porque quiere que todos se arrepientan. Capítulo 17, verso 5 hasta el 24. Él quiere que se arrepientan todos, pero no todos van a proceder a la... Sí, mi hermano. Ok, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Esa qué Entonces nos cita es? marca Perdón, claramente, Juan 17, ¿qué? desde el 5 hasta el 24 lo leímos. Por eso menciona que él amó al mundo. Lo amó porque aún estando en todos sus pecados y todas sus maldades, no lo condenó a muerte, no lo destruyó. Que tiene al mundo no quiere decir que ese amor que tiene hacia el mundo, mi hermana Claudia, puedes, sí, ya está aquí mi adentro, mi hermana Analia, eh, hace la expresión de que el mundo, es el mundo de maldad, todos en el mundo, pero dice que de tal manera amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda eterna. Pero esa gente que conoce de su palabra, esa gente que está escuchando su palabra, no todos atienden la palabra. Por eso le dice en la parábola que estábamos leyendo de Mateo 13, esa parábola la cual menciona que el mundo no escucha, el mundo no oye. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, el trigo, simiente son los hijos del reino, tanto los que enseñan como los que escuchan son los hijos del reino. La cizaña fueron los que fueron turbados en su corazón, fueron los que no escucharon. Por eso de estos están en el mundo, mas no son del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nos ha llamado a que salgamos del mundo para que no seamos participantes de sus plagas y al arrepentimiento, para que todos obtengamos la vida. Ese grano de trigo que no muere en la tierra son aquellos que han escuchado su palabra y han obedecido su voz, y en el día postrero los levantará, porque aunque no enseñaron la palabra, pusieron por obra su palabra. Pero si aquel trigo cae en la tierra y da fruto, este dará fruto a 30, 60 y a 100%. No todos tienen la capacidad de enseñar y la capacidad de poder transmitir el mensaje. Por eso ese grano de trigo nosotros estamos viendo que estaba en el mundo y fue sembrada esa palabra en el mundo. Por eso dice que amó al mundo, pero no quiere decir que porque lo haya amado, quiere decir que le va a perdonar su maldad. Porque al ser anunciada la palabra, aquellos que no escuchen serán castigados, tendrán muchos de ellos que morir. Capítulo del libro de Juan, de donde estamos leyendo esta parábola, la parábola del que dice el verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, mas si muere, mucho fruto lleva. Este es el mismo capítulo que describe estas palabras en el versículo 46 al 48. Por favor, vamos a leer del versículo 46 al 48. Ahí está la respuesta a muchas de las cosas que estamos leyendo ahorita. Por favor. Juan 12, 46, 48. Aquí donde estamos en el verso 24, del verso 46 al 40. Ok, dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso él hace la expresión y está aclarándonos que amó al mundo, pero el mundo no escucha su palabra. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas.
A eso vino al mundo, para darle conocimiento al mundo, para enseñarles cuál es el camino, para que no vivan en las tinieblas y no reciban postrero. El que oye mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, pero el mundo no quiere ser salvado con esta maravilla de su palabra, porque están haciendo caso omiso a las enseñanzas de él, no están obedeciendo al Señor. Acordémonos que la palabra Señor en el hebreo, Adón, significa amo, dueño. Si el amo y dueño de nuestras vidas nos está llamando para que pongamos en obra lo que él ordena, entonces él dice, el que me desecha y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgare, la palabra que yo se he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mí, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Este es el mandamiento que se le dio al Mesías, y de anunciar el Evangelio a la casa de Israel y a la casa de Judá. Él cumplió con la ordenanza, con el mandamiento del Padre, y enseñó la palabra del Padre. Pero el mundo no le recibió. Él amó al mundo, le dio la oportunidad de volver a salvar su vida. Esa oportunidad también la tenemos todos nosotros, pero no todos obedecemos a esta palabra. Yo la luz he venido al mundo, que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. No será alguien en este mundo quien juzgue a una persona, sino la misma palabra por oyó y no la puso por obra. Esa es la que la ha de juzgar. Por eso nosotros cuando leemos en el capítulo 13, versículo 36 y 37, el campo es el mundo. El campo es aquel que encontramos fuera de nuestra casa y vemos la tierra, es provechosa para ser sembrada, pero no hay quienes siembren la tierra. Por eso él describe aquí en la escritura, mas si el grano de trigo no cae en la tierra, hay muchos que creen en el Mesías, pero no todos anuncian la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen esa confianza. Entonces nosotros necesitamos esa confianza de creer y entender en su palabra. Mucha gente puede ser anunciada el evangelio, pero hay que tener amor hacia los demás para que sea anunciada. Pero muchas veces ese amor realmente no lo reflejamos. Por eso es importante que este grano de trigo haga la diferencia. Este grano de trigo que es guardado en alfolíes debe de ver por el provecho de este grano que es sembrado en la tierra. Por eso el Mesías hablaba de otra parábola acerca del campo que es sembrado por él, porque él es el sembrador, como lo vimos en el versículo 24 al 30, y nos describe la respuesta en el 36 en adelante hasta el 42. Vemos que realmente la impresionante enseñanza de él no nada más estaba tirada hacia el aventón. Realmente él decía, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, porque va a morir, tiene que morir solo. De todos modos tiene que morir, pero hay un grano que la tierra y hay grano que no muere en la tierra. Si muere en la tierra da mucho fruto, pero si el grano de trigo no es sembrado, entonces se morirá solo. Eso quiere decir que se va a levantar en el día postrero, pero solo. En el día postrero no será así con los que cayeron en la tierra, porque llevarán mucho fruto. Sabemos aquellos que están haciendo su voluntad y que hagan lo correcto como está escrito, se levantarán para ser reyes sobre la tierra y reinarán sobre muchos de ellos. Encontramos la justicia del poderoso acerca de lo que está escrito en su palabra. Pero no todo el mundo quiere escuchar esta palabra. Por eso dice que el campo, en ese campo es donde se siembra la palabra del poderoso, pero no todos escuchan al poderoso. Yo la luz
12, versículo 46. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oyere mis palabras y no las creyere, no, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, a salvar al mundo. El que me desecha y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque él no habló de sí mismo, habló acerca del Padre y lo que el Padre le envió. Sí, mi hermano. Por eso dice que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Dice que el que cree en él no será avergonzado. Así es, mi hermano. Entonces encontramos que en la enseñanza que nos está transmitiendo una parábola de un versículo, tiene más allá de lo que los ojos ven, tiene más allá de lo que palpan nuestras manos. Por eso el Mesías decía, y Saulo decía, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni habían subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha destinado para todos aquellos que creen en él, y todos aquellos que le aman, dice la carta a los Corintios. Por eso una parábola que a veces tan simple y sencilla de un versículo trae una información impresionante acerca de lo que quiere transmitir, lo que quiere. Por eso este grano de trigo tiene que ser sembrado en la tierra para que dé más fruto sobre la tierra. Capítulo 13 del libro de Mateo, vamos para allá, capítulo 13, vamos a ver la otra parábola acerca del fruto que tiene que dar en la tierra. No todo lo que él sembró se quedó ahí para ser guardado en el alfolí. No todo el grano de trigo dio fruto para el Padre. Hay unos que dieron más, otros más y otros mucho más. Capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 13 en adelante, versículo 8. Capítulo 13, verso 3 hasta el verso 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Ahí donde dice que es el fruto que debe de dar lo que se siembra en el campo. Quien sembró el campo es Mashiach. Mashiach fue el que trajo esta enseñanza. Él es el que trajo la palabra. Esa palabra es la que ha de hacer que la tierra germine y dé provecho para esa tierra. Pero dice que parte de la simiente, de esa semilla cayó junto al camino. Ese camino es la gente que escucha la palabra. Oye a los pastores que le dicen, ese es un mentiroso lo que te está enseñando. Y lo que fue sembrado en esa persona, es la persona que fue sembrada junto al camino. Porque vino el diablo y se le quitó lo que le fue enseñado. Por eso esta enseñanza de la parábola es impresionante acerca de lo que le está diciendo. Porque muchas cosas que el ojo vio y lo que el oído oyó y nunca pudo percibir ni comprender son las que tiene predestinado o tiene preparado el Padre para aquellos que amamos al Padre, porque no nos quedamos con la duda de lo que está diciendo esta parábola. Estos son los diferentes personajes que escuchan la palabra, unos que representan al camino, otros a los pedregales, otros representan a los espinos, y otros representan a la buena tierra. Acordémonos que hay mala tierra que no da provecho, la tierra cuando se siembra algo. Versículo 17 nos reafirma lo que nunca escucharon los profetas ni oyeron los profetas, y después explica la parábola que acabamos de leer, del capítulo 13, versículo 3 al 8. La respuesta está en el versículo 18 hasta el versículo 23, pero vamos a leer desde el 17 hasta el 23, por favor. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ajá. Ese es el propósito de cuando alguien enseña la palabra. No todos dan el fruto requerido, no todos dan el fruto que es necesario. Por eso él describe, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver y no lo vieron, oír lo que oí y no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiendo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. En otras versiones la palabra malo aquí la tradujeron como diablo, Satanás. Describe, el que fue sembrado, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Es lo que pasa con muchos, oyen la palabra con gozo, mas no te raíz en sí, antes temporal, que venida la aflicción, discusión por la palabra, luego se ofende y se aparta del conocimiento. El que fue sembrado entre el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan la palabra y hace infructuosa. Algún día podremos estudiar lo que significa todo esto. Porque muchos que escuchamos la palabra realmente no germina en nosotros la palabra. Teniendo la confianza de que el Padre nos está proveyendo de vida eterna, nos está diciendo que obtendremos vida eterna, tendremos un lugar donde tendremos todas las cosas que necesitamos. No entendemos acerca de ello y seguimos preocupándonos de este mundo. No digo que no sea bueno preocuparse, porque hay que preocuparse por lo que hemos de comer o de vestir. No estoy en ello. Pero la misma parábola nos explica qué es este afán de este mundo. Muchas veces el afán nos lleva a quebrantar el mandamiento y cuando quebrantamos el mandamiento no discernimos entre lo bueno y lo malo. De ahí va a depender de muchos que se quieran salvar su vida. No todos la podremos salvar, porque no todos estaremos preparados para poder salvar la vida, porque no todos estamos obedeciendo el mandamiento. El mandamiento de Elohim a veces no pesa tanto como las necesidades que tenemos en nuestra vida. Y cuando hablo de las necesidades de esta vida, es a veces todo lo que nos rodea porque lo necesitamos. El trabajo, el alimento, la escuela, la universidad, algún desempeño como una licenciatura, algo que nos quiera llevar a un trabajo en el cual nosotros quebrantemos el mandamiento de Dios para hacer nuestras costumbres. Por eso el afán de este siglo es lo que está diciendo, la palabra no germina en el hombre, porque no entiende que te está dando vida eterna desde el momento que estás escuchando, desde que has oído, has aprendido la palabra. Por eso dice que amó al mundo. El pueblo de Israel guardaba el Shabbat y aún así no fueron perdonados por sus delitos y pecados. No fueron perdonados a causa de todo el error que cometieron. Si guardando el Shabbat no perdonó a ese pueblo, ¿qué pasará con el pueblo que no guarda el Shabbat como lo está ordenando? Por eso nosotros encontramos que ciertamente muchos de los que leemos esta parábola no estamos entendiendo el propósito. Algún día la estudiaremos con más profundidad. Pero de acuerdo a ello menciona el versículo 22, el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, se hacen infructuosos, no sirve de nada esa palabra. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra. Eso es lo que hace ese es el que la oye y hace la expresión y la entiende. Si se fijaron en los versículos 19, dice,
oyendo la palabra del reino y no entendiéndola, porque hay gente que la oye y no la entiende. Versículo 20. Luego el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. La recibe nada más con gozo y dice, oh, qué bonita es la palabra, oh, qué impresionante es la palabra. Se llena de gozo, qué felicidad es entender esta palabra. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan aquella palabra. Esto es lo que estamos diciendo, que a veces se oye la palabra y entiende parte de esa palabra, pero el afán de este mundo, el afán de este siglo, las riquezas o las necesidades que se tienen, no sirve de nada la palabra, porque no la quieren entender, no quieren escucharla. Antes dicen, es que yo creo que esto es más bueno para el pueblo, el que yo quebrante estos Shabbat, pero después será beneficioso. Les puedo poner tantos ejemplos que han dicho algunos, les voy a poner algunos ejemplos. Esto lo he visto con mis ojos. Algún hermano un día vino y le dijo, quiero yo aprender violín y aprender este órgano para que pueda yo tocar aquí en el grupo. Y dijeron los hermanos, está bien, está excelente, te apoyamos, pero el hermano dijo, las clases son en sábado. Entonces esos hermanos, aquel hermano, no se puede, no es posible. No puede ser así. Porque si fuera así, entonces estás quebrantando el mandamiento. Entonces no te podemos apoyar así. Esos hermanos que le dijeron a esa persona que no lo apoyarían porque era Shabbat, esos mismos hermanos al poco tiempo recibieron unas clases de naturismo. Y dijeron, vamos a ir a aprender naturismo en Shabbat porque esto va a ser bueno para el grupo. Podremos los hermanos sin cobrarles nada. Para que nosotros lo apoyemos en todas las necesidades, no le cobraremos absolutamente nada. Ellos sí se fueron a trabajar en día de Shabbat, fueron a estudiar en día de Shabbat. Esta es una de las cosas que siempre ha perjudicado al pueblo, que nunca ha entendido acerca de lo que está escrito. Lo entiende de acuerdo a sus necesidades. Por eso dice, el afán y las riquezas hacen infructuosa la palabra. Todos aquellos que no entienden esa palabra tendrán que perecer porque no han entendido el propósito. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, nosotros hemos visto entonces el trigo que no muere en la tierra, se va a quedar solo, recibirá la vida eterna. Pero aquel que muere en la tierra, recibirá, como dice la Escritura, 100 veces tanto y la vida eterna. Los que enseñan recibirán la vida eterna y también recibirán tesoros en el cielo. No es lo mismo acerca de uno que muere en la tierra y uno que no muere en la tierra. Por eso el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y él lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Ese es el propósito de la palabra. Que otros transmitan esta palabra y que esos que le digan a la gente, aprende a entender la palabra y arrepiéntete. Porque de lo contrario, si no obedeces a lo que Él está ordenando, no obtendrás la vida. Hasta ahorita, mis hermanos, acerca de esto, se entiende que no todos darán el mismo fruto. No todos darán el mismo fruto, no todos darán el mismo conocimiento, no todos tendrán la misma percepción. Hasta ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos, Ishma, mi hermana Claudia, mi hermano Enrique, mi hermano Luis, mi hermana Luz, mi hermano Miguel, mi hermana Analía, Edgar, Varinia. ¿Me estoy dando a entender? Tristemente sí. Sí, mi hermano, está entendido. Un tema muy interesante. Le pregunto a todos mis hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Ishma, Claudia, Sí, Luis. entonces quiere decir que no todos van a dar el mismo fruto, pero todos son hijos del reino, al menos hablando de las semillas de trigo.
Aquellos que están guardando los mandamientos y la están poniendo por obra, porque si te fijaste en la lectura, no todos la entendieron, nada más los que la entendieron son los que fueron sembrados en la tierra. Esa palabra que fue sembrada en la tierra dio fruto. El fruto que sale de ello, no todo se pone en la tierra nuevamente, unos se quedan en el alfolí, por eso él describe en el versículo 30, dejar crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la... Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. La que es puesta en el alfolí es aquella gente que entendió y puso por obra. A lo mejor no la enseñó la palabra, pero hay algunos que sí la entendieron y la enseñaron. Esos son los que van a dar fruto. Eso es lo que hemos visto en la escritura que dice parábola ya en el libro de Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo en la tierra, que eso es el pueblo, los que escuchan, mucho fruto lleva, solo quedan, mas si muere en la tierra, mucho fruto da o llevan. Entonces los que están llevando el fruto, ese fruto van a tener una recompensa. Por eso dice que mi Padre le honrará. Imagínate el hecho de que diga allá Juan 26, mi Padre le honrará. Para que le diga esas palabras a un hombre, no es cualquier cosa. Vamos a la pregunta de mi hermana Varinia. Dice así, todas las personas que alcancen la vida eterna, unos más con conocimiento y otros menos, ¿será igual para todos la vida eterna? Para todos la vida eterna, sí, para todos va a ser la vida eterna. Entonces unos han aceptado a Yeshua en su corazón, pero no amplio y no estudian profundamente. Es igual que alguien que se profundiza en su palabra, aplica su palabra, recibe igual que el otro anterior. Ambos van a recibir la vida eterna. La diferencia es que el Padre no honrará a aquellos que no murieron en la tierra. Eso es lo que hace la diferencia, como dice Mateo 18, 19, versículo 28 y 29. Cualquiera que haya dejado casas, tierras, hermanos, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y la vida eterna. Todo el trigo recibirá la vida eterna, pero algunos recibirán 100 veces tanto, que son los tesoros en el cielo. Por eso está hablando de dos partes en el trigo, en el capítulo 12, versículo 24 del libro de Juan. Unos caen en la tierra y otros no caen en la tierra. Entonces, de acuerdo al grano de trigo, de acuerdo a la parábola, es bien importante. Yo tengo una. Te escucho. Ok, Varinia preguntó que si, bueno, la respuesta que le diste a Varinia es honrar al Padre, ¿no? De acuerdo a uno que estudia mucho y a uno que estudia poco, pero que han creído en Yeshua y en su enseñanza. Pero yo te pregunto entonces, ¿y los que han conocido esta enseñanza y no la han transmitido, cuando dice que son guardados o sea, cuando dice que no mueren en la tierra, va a ser la misma recompensa para el que muere que para el que no muere, o es la misma respuesta a la de Varinia? No, porque la pregunta que estás haciendo ya tiene que ver con otro concepto. ¿Por qué? Porque me estás hablando de que en la parábola acerca de una persona que tuvo conocimiento y no lo enseñó, dice que será castigado. Dice, debiste de haber dado esto a los banqueros. Dice, quitarle lo que tiene y dárselo a los que no tiene, al que tiene más, porque el que tiene se le dará más y el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Nosotros ahorita estamos un poquito diferente porque estamos hablando de los hijos del reino. Los hijos del reino son el trigo, pero dentro del trigo hay unos que mueren en la tierra y unos que no mueren. Aquel que tiene el conocimiento, por eso dice, el que oye la palabra y la pone por obra, quiere decir que son trigo. Aquel que oye la palabra y no obra es porque no tiene conocimiento, no entendió lo que quiso el Padre de él. En otras palabras, voy a ponerme yo de ejemplo. ¿De qué me sirve a mí conocer la palabra y no la enseño? Pero no es el problema de enseñarla o no enseñarla.
El problema es de qué me sirve si no tengo amor, como está escrito en la carta a los Corintios. Sirve si no tengo ese conocimiento o no tengo ese amor por los demás. ¿De qué me sirve ese entendimiento, ese conocimiento, esa sabiduría si realmente no tengo amor? Si yo no lo enseñara a la gente porque yo lo pedí, yo lo entendí, y si no se lo enseño a la gente, entonces no me sirve de nada, al contrario, me será castigado, seré destruido porque no hice lo correcto delante del Padre. Muchos de los que estamos aquí somos como aquel grano de trigo que cae en la tierra y no da fruto. Viene el ave y le arranca lo que fue sembrado en la tierra. Fue engañado por el falso profeta, por un mentiroso. Yo en este caso, yo entiendo, yo conozco, pero si no tengo amor por los demás y si no practico sus mandamientos, de nada me va a servir, porque no se requiere aquí de conocimiento, de entendimiento, se requiere de obediencia. Por eso está diciendo en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y la entiende la palabra, y el que lleva fruto lleva unos a 100, otros a 60 y otros a 30. Por eso dice que la entiende. Alguien que la entiende, la practica, lo lleva al cabo, recibe, lo enseña. Acordémonos que prácticamente esta enseñanza de lo que va a salir de la tierra es la Aretz somos nosotros, que estamos escuchando su palabra, tierra, 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 hoy del Señor, conforme a Jeremías 22:29. Nosotros somos los que escuchamos, pero nosotros tenemos esa necesidad de transmitir el mensaje. Tenemos todos, por eso dice que el grano de trigo unos se quedan en el alfolí. Esos que se quedan en el alfolí no necesariamente tienen que morir. Están diciendo la escritura que ellos son hijos del reino, porque nunca dejan de ser trigo conforme a la parábola. Malo es que se le dé el nombre de cizaña, porque entendió la palabra, la escuchó, oyó lo mismo que Barinia, oyó lo mismo que Moisés, oyó lo mismo que Salomón, oyó lo mismo que Analía, oyó lo mismo que los profetas, oyó lo mismo Edgar y oyó lo mismo Alexander, pero de nada le sirve a nadie cuando no se pone por obra. Se vuelve cizaña porque hace lo contrario de lo que eso contrario de lo que ha aprendido, lo único que va a traer a la porque nunca ha dejado de ser el mundo. Por eso, como leemos en Juan 12, versículo 46 en adelante, claramente que la luz vino al mundo, mas ellos amaron más las tinieblas. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y las creyere, juzgo yo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no me recibe mis palabras, tiene quien juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces estamos en la obligación, todos los que somos trigo, la obligación de guardar el mandamiento, sin excusas, sin decir, no, es que yo tengo que hacer esto, es que voy a hacer el otro. No tenemos excusa para decir el día de mañana, no puedo guardar sus mandamientos. Sí, mi hermano Miguel. Llegamos a la misma conclusión, ¿no? De que al poderoso, pues, simplemente no le interesa, a él no le interesa quién estudie, no le interesa quién profundice, no le interesa quién se la pase toda la vida estudiando, si no tiene amor, ¿no? O sea, de nada sirve estudiar y estudiar, porque se puede llegar a comprender muchas cosas, pero si no tiene un amor, no sirve de nada. Decía Pablo que puedes llegar a mover montañas, puedes llegar a hacer cosas grandes, pero si no tienes amor, pues de nada te sirve, ¿no? Y al final eso no te va a salvar, ¿no? Al final va a quedar igual de vacío, igual de inservible, ¿no? Porque entonces nos haría falta también estudiar sobre qué es el amor, ¿no? Porque cuando uno conoce su palabra, cuando uno estudia, cuando uno profundiza y lo pone para la vida, pues refleja el amor, ¿no? O sea, vive en el amor y se mantiene viviendo en ese resultado del estudio, ¿no? Que es el amor en tu vida, el amor hacia los demás, ¿no? Y si no se tiene eso, pues de nada sirve, ¿no? Aunque se puede llegar a estudiar horas y horas y horas, ¿no?
Exacto. Algo que aquí está mencionando mi hermano Miguel, porque no los oidores de la ley son justos ante Elohim, no los oidores, sino los hacedores de la palabra, de esa Torah. Porque no porque los gentiles que no tienen Torah hacen naturalmente lo que es de la Torah, porque nosotros practicamos los mandamientos, debemos de practicarlos y obedecerlos. Estos, aunque no tengan Torah, son Torah a sí mismo. Ese es el amor, el que debemos de reflejar hacia el Padre, el obedecer sus mandamientos, porque a Alfonso Santamaría no le sirve de nada el entender y comprender las cosas si no practica los mandamientos. Tampoco le va a ayudar en nada si no lo enseña, porque si ha entendido cosas, entonces está obligado y tiene la necesidad, Alfonso, de enseñar esta palabra. Porque si fuera fastidioso, fuera algo que fuera día con día, el cuerpo llega al tiempo de decir, ya no quiero hablar de esto, ya estoy harto de esto. Pero gracias al Padre, después de más de 15 años enseñando esto, me he mantenido más de 10 años enseñando esto. Nunca me he negado ante nadie cuando quiere escuchar. Entonces, de la misma manera, tiene que pasar hasta los últimos días de mi vida, porque lo hacemos por amor. Si no hay amor en el hombre, no puede ser recompensado el hombre, porque no lo hacemos por un bien material, lo hacemos por un bien espiritual, que el Padre nos lo ha ordenado y lo ha mandado así. Mencioné ahorita un versículo que dice así, porque la paga del pecado es la muerte. En otras versiones, en otra forma de hablar la parábola, dice que los cielos y la tierra serán destruidos, serán deshechos. Por eso muchas veces hablo acerca de la destrucción. Hablo de la destrucción porque viene a destruir a los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, que somos nosotros, que hemos escuchado su palabra, seremos destruidos porque el planeta o los planetas o la forma en como viene descrito los cielos y la tierra, esos cielos y esa tierra, esas estrellas, todo eso tendrá que ser destruido, serán deshechos. Como el árbol se corta desde la raíz del árbol y es quemado, son deshechos, son fulminados, son destruidos, son etcétera, etcétera. Aplicamos estas palabras porque estamos hablando en las diferentes formas de las parábolas. Hablar de personas, lo único que podemos decir como seres humanos, seremos muertos. Ese sería el punto. Por eso pego el de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. El don de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro o Adón nuestro. Eso es lo único que debemos de tener en mente. La destrucción la hablamos porque son los cielos y la tierra, y lo describe claramente en la segunda carta de Pedro, que serán destruidos, serán deshechos. Y si hemos de ser deshechos, dice, no conviene que seamos en santas y pías conversaciones. Por eso aplico la palabra destruidos, porque hablamos acerca de las que están escritas. Pero también lo dice, así como dice que la cizaña será echada en el fuego, así va a ser puesta. También lo dice el Mesías, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Regresando un poquito acerca de lo que estábamos hace rato. Entonces hemos visto acerca de que el grano de trigo son todos los hijos del reino. Todos esos hijos del reino son los que menciona la escritura, que son ese trigo que está esperando que surja y que salga algo positivo de ellos. Por eso nosotros estamos observando que la parábola en el capítulo 13 nos enseña, nosotros somos esa parte del trigo, parte de ese trigo, pero si no obedecemos sus mandamientos, hemos dejado de ser trigo para ser cizaña, y la cizaña será quemada en el día postrero. No es de aquel que conoce o entiende, es de aquel que pone por obra todas las cosas, porque muchos de nosotros, pero no la decimos, la entendemos, pero la estamos entendiendo superficialmente, porque no es cuestión de entenderlo, sino llevarlo a la vía de la práctica. Eso se le llama pones en práctica. Por eso el capítulo 13, versículo 23 dice, mas el que en buena tierra, este es el que oye la palabra, la entiende la palabra, que lleva fruto, y lleva uno a 100, otros a 60 y otros a 30.
Esa es la que hace la diferencia. Ese grano de trigo tiene que levantarse en el día postrero para ser un siervo del poderoso. Y se levantará con gran bendición, pero no todos podrán recibir la misma bendición, porque no todos hicieron de acuerdo a lo que él dijo. Por eso dice la Escritura que en el reino de los cielos unos serán llamados pequeños y otros serán llamados grandes en el reino de los cielos. Es ahí donde entra la del enseñador, que es lo que preguntaba hace rato Miguel. Muchos entienden y enseñan de esa manera, y otros entienden poco y enseñan de esa manera, pero no enseñan mentira. No pueden enseñar mentira porque no demuestran la mentira con su comportamiento. Por sus frutos se conoce al árbol. Bueno, vamos a seguir leyendo. Capítulo 13 del libro de Mateo. Ya haber leído todo lo que dice acerca del trigo, acerca de esto, nosotros empezamos entonces a entender que dice la parábola en el versículo 25, mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La simiente que habla el versículo 36 al 38 no describe de qué semilla era, pero nos lo está diciendo la parábola antes. Ese es el trigo que se va a levantar, los hijos del reino. Entonces voy a invitarlos a que lean del versículo 36 al 38, por favor. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Ajá. Y ya conforme a todo lo que hemos leído acerca de esta parábola, dice así, el campo es el mundo, por eso el mundo fue amado de esa manera, de esa tal manera fue amado, que el poderoso dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero no todos creen, y no quieren, los que están aquí ya creyeron, nada más están escuchando, no han creído, porque algunos de nosotros no ponemos por obra el mandamiento. Aquellos que no pueden es porque no pueden, pero saben bien que lo hacen. Aquellos que no tienen por qué estar haciendo cosas en día de reposo, porque saben que el mandamiento se antepone, y prefieren hacer otras cosas del trabajo, porque cuando estamos debajo de un patrón, estamos sometidos al patrón. Pero aquellos que hemos podido apartarnos de ese día de reposo y hemos podido tener libertad de hacer lo que queramos con el día de reposo, cuando le damos otro significado a ese día de reposo, no somos hijos del reino. Entonces describe aquí, el campo es el mundo, la buena simiente que es el trigo son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. El grano cuando resucite no será de la forma que siembras el grano de trigo, será con otra gloria, no será con la misma gloria con la que fue sembrado. Por eso dice que hay diferentes tipos de carnes, así como hay diferentes tipos de estrellas, así también nos describe que el grano de trigo no todos van a morir en la tierra. Capítulo 12 del libro de Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces la respuesta del versículo es, de cierto os digo, que el grano de trigo del reino, que son los que escuchan la palabra y la ponen por obra, se van a quedar solos, en la resurrección se levantarán. Mas los que murieren en la tierra, esos son los que han enseñado la palabra. Por eso los versículos antes, el 23 y el versículo 25, 26, están refiriéndose a aquellos que han enseñado la palabra. Y por eso el maestro les decía, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Por eso habla de un aborrecer, porque han apartado su vida para servir al poderoso.
Esta misma palabra de aborrecer se la está reflejando en un versículo que hay que aborrecer al padre y la madre. Por eso que muere en la tierra son los siervos del Padre. A través de todos estos versículos que hemos estado leyendo nos ha permitido ver más allá de lo que a veces permite ver un simple versículo, porque realmente es impresionante, un solo verso en parábola. Cuando yo veía este tipo de versículos me dolía la cabeza porque decía, ¿cómo es posible qué querrá decir aquí? Y muchas veces nos poníamos a preguntar y lo poníamos en grupo y decíamos, algo quiere decir aquí. Costó trabajo entenderla, pero nos permitió el Padre verlo. Entonces dice así la parábola. Entonces Yeshua le respondió diciendo, capítulo 12, verso 23. Entonces Yeshua le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda. Así somos muchos porque no enseñamos la palabra. Pero Yeshua llevó fruto a 100%, porque él le enseñó la palabra y hubo gente que escuchó y salvó su vida por causa de él. Ese fruto levantó otros que también fueron trigo y también murieron en la tierra, como vimos en las parábolas. Muriere en la tierra, que no dice aquí en la tierra, pero está hablando de la tierra, mas si muriera en la tierra, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Por eso la palabra aborrecer aquí aparece, porque este versículo se está refiriendo, le pidió al pueblo. Lo que él le dijo allá en Lucas, a los que eran de servir, a los siervos, a los que había el poderoso. Acuérdense de esta palabra, verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Quiénes fueron los que tenían que aborrecer su vida en este mundo? Eran los discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 26, por favor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Un siervo tiene que despreciar la vida que tiene en este mundo. Y muchas veces cuando la expresión de aborrecer, realmente yo no aborrezco a mi familia, al contrario, la amo y la quiero mucho, pero también los amo a ustedes. Por eso el Padre nos enseña que debemos de salir a anunciar el Evangelio a la gente. Esto no lo hacen todos, esto nada más lo hacen los que hemos entendido acerca de lo que está escrito en estas parábolas. Por eso dice que debemos de aborrecer nuestra propia vida. Por eso ahí en el libro de Juan, capítulo 12, claramente, en el verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y se estaba refiriendo a los discípulos. Ese trigo que cae entre la tierra dará fruto. Y esperamos ser para provecho, para el poderoso y para vosotros. Porque él describe el que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, hijos, hermanos o hermanas, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera pues que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Y por eso tiene que dejar su vida como un segundo término. Nosotros los que hemos aprendido esto, no nos importa si hemos de tener un carro o hemos de tener grandes cosas. Yo muchas veces he dicho, yo quiero tener una pantalla de plasma de 49 pulgadas porque a mí me gusta ver televisión y me gusta ver documentales en ese tipo de imágenes. Pero no me preocupa, voy a comprar algún día o no, nada más admiro porque digo, no me preocupa porque eran muy caras. Entonces hoy en día no me preocupa eso, antes me preocupa ir a conocerles a ustedes y conocer, y eso es lo que el Mashiach nos enseña. Tiene uno que aborrecer su propia vida de uno, y no es fácil porque no es de decir me voy y voy a ir a enseñar el Evangelio y me voy a quedar por ahí 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año. No es fácil porque tiene también uno una vida, tiene también uno familia, hijos. Pero yo también tengo que apartarme de esta forma de pensar.
por bien de mis hermanos y por bien de todos los que pueden alcanzar a entender estas palabras de vida eterna. Por eso él decía claramente, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. El que oye mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Yeshua nunca tuvo el propósito de condenar al mundo. Antes por el mundo pidió, aunque el mundo le mandó a la muerte y le estaba diciendo que le maten, que le maten. Aún el Mesías, cuando la gente le decía, él decía a su padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Él no vino a condenar al mundo, no salieron palabras de su boca para condenación. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Capítulo 12, versículo 46 al 48. Hemos entendido entonces que Él, Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. entonces, de acuerdo a ello, nosotros no amamos las cosas de este mundo. Si yo amara las cosas de este mundo, como dice la Escritura, sería infructuosa la palabra, porque me han engañado las riquezas, me han engañado las cosas de este mundo. Él nos vino a dar su luz para que entendiéramos que todos aquellos que escuchamos la pusiésemos por obra y podamos alcanzar las promesas de vida eterna. Eso vino el Hijo del Hombre, no vino a condenar al mundo, y ha enviado también trigo delante de ustedes, para que ese trigo dé fruto también en ustedes, y así también dentro de ustedes se levanten trigos que también anuncien la palabra, para que todo aquel que en él crea no tenga muerte, sino tenga la vida eterna. Veamos al poderoso que así como hemos visto esta pequeñita, pero que también le dedicamos su tiempo, porque tiene su enseñanza, tiene su implicación. Hemos visto que realmente esta parábola nos estaba refiriendo a los que enseñan, nos está hablando a aquellos de los que enseñan y de los que anuncian el Evangelio. Por eso él describía desde el verso 24, de cierto os digo, que el grano de trigo que no cae en la tierra y muere, solo queda. Este es el pueblo que escuchó y puso por obra su palabra. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Ese es el enseñador. Si muere en la tierra, va a llevar mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Porque no puso por obra lo que él aprendió, porque no puso en acción lo que él entendió. Tiene que dejar su vida, tiene que dejar su forma de pensar. Si he caído en la tierra, debo de dejarme en las cosas vanas de este mundo. Me aparto de las cosas vanas de este mundo para poder servir a mis hermanos. Esa es la forma de perder uno su vida. Por eso dice que si yo quiero salvar y no voy ante mis hermanos y les enseño lo que el Padre me ha permitido ver, entonces realmente no me ha servido de nada la palabra que me ha mostrado. Dice así, el que ama su vida, el que aborrece su vida de este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, por la palabra servir, porque es el grano que cayó en la tierra. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué puede salvarme de esta hora? Mas para esto he venido a esta hora. Y él lo sabía, porque le venía a cumplir del poderoso. Él estaba sometido y sujeto a su palabra. Él era el poderoso. Así de la misma manera son todos aquellos trigos que mueren en la tierra. Saulo fue un trigo que murió en la tierra y dio mucho fruto. Así los apóstoles murieron en la tierra y dieron mucho fruto. Y muchos de ellos tuvieron que perecer y morir en esta tierra. Entendamos entonces la importancia de la parábola. Está hablando de sus siervos. Está hablando de ellos que tienen que dejar esta vida.
Por eso es impresionante acerca de lo que el Padre nos permite ver. Cuando vemos que alguien practica lo que está escrito, son de ejemplo para todos aquellos que por lo que está escrito viven y practican la justicia de Elohim. Mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde. Y acerca de estas cosas, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Por mi parte, no. Creo que este es de esos temas que desafortunadamente nos quedan claros.